Hola, mi nombre es María Fernanda Saltos Lor, estudiante de segundo semestre de la carrera de Optometría de la Universidad Técnica de Manabí. Este video es para la materia virtual de Desarrollo del Pensamiento, Aula 3.2p. La formación de las ideas. La transmisión, adquisición de conocimientos y capacidades constituye una etapa fundamental del proceso general de enseñanzas, ya que todo conocimiento humano tiene su base en ideas vivas y concretas. Solamente así puede serle útil al ser humano. El maestro, en clase, en primer término, debe transmitir a sus alumnos ideas concretas, vivas, sobre la verdad y los objetos concretos. Debe exigir un trabajo imaginativo o pasar a la adquisición de nuevos conocimientos, cuando los alumnos hayan adquirido una idea viva y concreta, clara y profunda del conocimiento ofrecido anteriormente. Y en segundo término, la manera de cómo se transmite y cómo los alumnos adquieren ideas concretas y suficientes es de suma importancia para el maestro. Los seres y objetos del mundo circundante, sus relaciones y manifestaciones son los hechos concretos. El reflejo de estos hechos en la conciencia del hombre tiene como base la percepción sensible y se manifiesta en forma de ideas concretas y vivas. Si el alumno reproduce los hechos concretos y al mismo tiempo se describe en forma correctamente oral, pues decimos que posee el conocimiento de aquellos hechos, de ahí que sus conocimientos se convierten en parte fundamental del conocimiento humano. Las características generalmente de los objetos y procesos, sus relaciones generales, perdurables, causales entre objetos y procesos, se reflejan en la conciencia del hombre en forma de ideas y juicios generales. En el proceso de formación de estas ideas y juicios interviene el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción. Si un alumno ha formado en su conciencia ideas verdaderas y juicios correctos y es capaz de exponer esas ideas y juicios con facilidad, claridad, decimos que posee el conocimiento aprendido. El término conocimiento se usa para resumir el entendimiento y hechos, la comprensión o procedencia general, y para llegar a él, la enseñanza, existen dos caminos por los cuales los alumnos pueden adquirir ideas acerca del objeto de estudio. Primero, por medio de la observación. Segundo, por la capacidad imaginativa, actividad estimulante mediante la expresión oral. La observación inmediata se puede llevar a cabo, en primer lugar, en la realidad de la naturaleza y la sociedad. En segundo lugar, se pueden observar experimentos preparados y realizados de acuerdo con la realidad. En tercer lugar, se puede hacer observaciones con materiales reales o en el aula. Y en cuarto lugar, se pueden efectuar observaciones con medios especiales de enseñanza y aprendizaje, como por ejemplo, modelos, películas, videos y fotografías. En tanto que la formación inmediata de ideas mediante la actividad del poder imaginativo se estimula por medio de palabras descritas del maestro o por el estudio de libros y textos. Entonces, en las clases se puede combinar las posibilidades con los procedimientos para la adquisición de las ideas, ello según la exigencia didáctica y las circunstancias y materiales. La formación de conceptos y juicios generales. Con la adquisición de ideas verdaderas, el hombre ha reconocido la realidad en su apariencia. Por el proceso de la comprensión no se ha concluido todavía. Si el hombre quiere sobrevivir en este mundo, si quiere cambiar la realidad según sus necesidades, tiene que captar las características generales de los objetos y los hechos, las relaciones generales, verídicas, entre los fenómenos. Esto se logra mediante el pensamiento y la formación de conceptos y juicios generales. Pensar exige muchos esfuerzos de parte de los niños. Por eso, el maestro tiene que meditar mucho sobre los esfuerzos puede pedir
de lo sin exceder el límite. Para estimular bien el proceso de pensar del alumno, el maestro debe conocer las leyes de la dialéctica como teoría y el conocimiento, según la cual la base de toda comprensión es la práctica. Especialmente en los grados inferiores, hay que estimular los pensamientos de los alumnos mediante su relación directa y sus actividades con los objetos en la clase. Los pensamientos tienen que estar el medio para resolver las situaciones creadas por su propia actividad. El concepto es una idea para comprender las características generales y principales de los objetos y manifestaciones de la naturaleza de la vida social. Cada concepto es una idea, por lo tanto, un concepto que no se expresa en palabras no puede formarse ni existir. Formarse un concepto, por lo tanto, dicho brevemente, es seleccionar las características importantes de ciertos objetos y manifestaciones de la naturaleza o de la vida social y reunirlas después verbalmente en una definición. Ejemplo de concepto: la naturaleza es la energía vital para la vida. De acuerdo con dos procedimientos principales por medio de los cuales el hombre adquiere conocimientos, los conceptos en el proceso de enseñanza también se forman mediante esos procedimientos. Por un lado, mediante el proceso directo de la comprensión sensorial y por otro, la observación conjuntamente con la expresión oral, en la cual la actividad pensante se basa en ideas y conceptos previamente adquiridos. El procedimiento directo es el más importante para los alumnos en los primeros grados. Como juicios principales y concretos tendríamos los siguientes. A Lorena, en un momento de mucho tránsito, un policía le ayudó a pasar la calle. A Juan le robaron su bicicleta. Un policía capturó al ladrón y devolvió la bicicleta a su dueño. Un policía en nuestra aula nos enseñó cómo nosotros nos tenemos que comportar en el tránsito para que no nos arrollen. El padre de Carmen tiene que ir al examen para obtener la licencia de conducir. Los policías permiten que solamente maneje vehículos los que tengan esta licencia. Los policías nos protegen de nuestros enemigos. La inducción y deducción. La inducción es un tipo de razonamiento y a la vez un método de investigación. Hace posible el paso de los hechos singulares a los principios generales. En otras palabras, vemos que inducción es un proceso de razonamiento que va de lo particular a lo general, en tanto que en su calidad de método de investigación, la inducción se entiende como vía de estudio experimental de los fenómenos. Es el proceso real del conocimiento. La inducción analiza los componentes de un todo y nos proporciona una conclusión fidedigna, ya que identifica la existencia de un carácter determinado como parte de los elementos de dicha clase o tipo, los que sirven de fundamento para llegar a la conclusión de que todos los elementos de la clase poseen ese carácter referencial. En cuanto a la deducción, es la acción y efecto de deducir, o sea, sacar una conclusión de algo, de una cosa, de un principio, proporción o supuesto. En otras palabras, es el método por el cual se procede lógicamente de lo universal a lo particular. Es un tipo de razonamiento y método de investigación inverso a la inducción. La lógica formal es que la ciencia que estudia los actos del pensamiento desde el punto de vista de la estructura o forma lógica se convierte en la teoría formal de la deducción. La interpretación. La interpretación es la explicación acertada de acciones, dichos, sucesos, acontecimientos o resultados abstractos de una investigación y pueden ser entendidos de diferentes modos. Pero en un sentido más amplio se entiende por interpretación a la atribución de significados a las expresiones bien estructuradas y que tengan sentido y veracidad lógica y real de los juicios analíticos. La interpretación
Es tarea del pensamiento. Consiste en descifrar el sentido oculto en sentido evidente. Es el despliegue de los niveles de significado. Por esto, entendido como el elemento fundamental para determinar la veracidad del saber humano, en base de factores objetivos de la realidad y de la lógica objetiva de razonamiento, las mismas que deben estar en consonancia con la escena de las cosas y los fenómenos reales, desechando las tergiversaciones subjetivas y reforzando la diversidad conceptual que reproduce lo real y lo concreto. Por lo tanto, la interpretación como operación lógica para el desarrollo del pensamiento es indiscutible su importancia, ya que es un instrumento que utiliza la abstracción, la lógica, la inducción, la deducción, el análisis y la síntesis, para así llegar a demostrar el verdadero sentido y alcance de expresiones incomprensibles o contenidos abstractos. La generalización. La generalización es un proceso lógico en virtud del cual se pasa de lo singular a lo general. También podemos decir que se llega a abstraer lo que es común y esencial de muchas cosas, para formar un concepto general que las comprenda a todas. Se lleva a la generalización partiendo del estudio y análisis de algunas cosas particulares, para de ellas obtener una conclusión general de un conocimiento restringido o un conocimiento más amplio. La generalización se aplica en base de un presupuesto o principio, como investigamos en algunos casos o todos. Es por eso que estamos seguros que el curso de la naturaleza es uniforme. Por ejemplo, las relaciones de causalidad son constantes y verificamos una relación causal entre calor y dilatación. Y al ser constante esta relación, siempre en toda parte el calor dilata los cuerpos. De ahí que la generalización como operación lógica para el desarrollo del pensamiento es primordial, ya que exige que el sujeto realice una serie de ejercicios intelectuales: la observación, la abstracción, la inducción, la deducción, el análisis, la síntesis y la interpretación, lo que va a permitir analizar fenómenos sociales o naturales, y en base al estudio, experimentación y comprobación, permitirá al investigador inferir en un juicio. La abstracción en el proceso del conocimiento. El pensamiento refleja la realidad en formas de abstracción, es decir, todo conocimiento se halla necesariamente unido a procesos de abstracción. Sin ellos no sería posible descubrir la esencia del objeto. Para ello hay que penetrar en su profundidad. La división del objeto en partes y la delimitación de las que son esenciales en él, el análisis multilateral de las mismas en su aspecto puro, son resultados de la abstracción. La abstracción es el proceso de conocimientos. Juega un papel fundamental, ya que gracias a su intervención, el ser humano aborda los objetos o problemas del entorno y mediante la separación de sus componentes y análisis de los mismos, busca el porqué, el cómo, el cuándo y para qué de las cosas. En esta operación mental aparecen distintos conceptos y categorías, como por ejemplo, materia, movimiento y calor. Por lo tanto, todo conocimiento se halla necesariamente unido a procesos de abstracción. Sin ello, no sería posible descubrir la esencia del objeto o problema. El carácter de la abstracción, su procedimiento de descomponer en todo en sus partes y buscar la esencia, está determinada por los objetivos que se persiguen y que respondan a las necesidades del hombre. Características del pensamiento. El pensamiento es un reflejo de la realidad, ya que surge en base a la interconexión entre los individuos y el mundo exterior. Mas este vínculo no es un vínculo meramente individual, sino histórico-social. En consecuencia, la historia misma de la humanidad queda expresada y reflejada en la historia del pensamiento.
Esta característica de reflejo del pensamiento además expresa la unidad fundamental entre el ser y el pensar, pues el pensamiento es una expresión del ser. El pensamiento es contradictorio, en tanto que refleja una realidad contradictoria y en cuanto en sí mismo un proceso contradictorio. En tanto proceso que guarda sus propias contradicciones, acerca del pensamiento diría que a la vez se determina algo, al mismo tiempo que se está diferenciando algo, también se está negando algo. La contradicción entonces surge entre la identidad y la diferencia que el pensamiento lleva implícito. Contradicción que se ha de expresar en necesidad de establecer nuevas formas de identificación y diferencia, todo lo cual significa el paso del pensamiento menos preciso a pensamientos más profundos y diferenciados, de verdades relativas o verdades menos relativas, quienes a su turno encuentran su relatividad frente a otras más concretas y esenciales. Por esta propiedad del pensamiento es que el conocimiento se manifiesta como el paso de lo falso a lo parcialmente verdadero, de esto a lo verdadero más completo y absoluto. El pensamiento es deductivo y a la vez inductivo, puesto que el pensamiento es la misma medida que el resultado de una deducción mediante la abstracción de una serie de fenómenos de la realidad objetiva. En esa misma medida, el pensamiento es el resultado de la inducción, que designa y se refiere siempre a un objeto, situación en particular de dicha realidad. No podemos pensar en realidad abstracta, desligada de los hechos concretos, puesto que al aceptar esto sería aceptar la concepción idealista según la cual las ideas existan independientemente. Por esta razón, que el pensamiento no se detiene en verdades eternas. Toda la verdad cede paso a nuevas verdades. Toda verdad es relativa en su camino hacia la verdad absoluta. Todo pensamiento será negado por nuevos pensamientos. Solo que esta negación no es una negación formal, sino dialéctica. Esto es que el pensamiento que es superado o negado se conserva en sus rasgos positivos, los cuales sirven de base para expresar un pensamiento más completo o una verdad más profunda y más rica. Vínculo entre el pensamiento y la verdad. Ya habíamos hablado sobre el pensamiento y se había dicho que es un conjunto de ideas propias de un personaje que refleja las características de un objeto de la realidad. En cambio, que la verdad es un juicio o una proposición que no se puede negar racionalmente. La verdad es la existencia real de un objeto y hay conformidad de lo que se dice con lo que se piensa en forma clara y sin ser tergiversada.